Bolsa, el IBEX 35 hace 15 horas, ayer, hace 15 horas, el 10 del 3 de 2025. Para seguir con el IBEX Bolsa, el IBEX 35, la bolsa, tenéis que seguirlo y suscribirse a este vuestro canal, Gestory YouTube, para seguir la bolsa, el IBEX 35, día a día con nosotros. Gestory YouTube. Suscribirse. IBEX 35, 0,00% en negativo, SP500 2,69% en negativo, petróleo Brent 0,37% en positivo, Eurostoxx 50 0,54% positivo y dólares Estados Unidos por euro en 0,67% también en positivo ayer. Las bolsas europeas mantienen el tipo al descalabro del mercado estadounidense. El Nasdaq se desploma ante los temores económicos en Estados Unidos y arrastra a las bolsas mundiales. El miedo a una recesión pasa factura a Wall Street, mientras el IBEX se deja un 1,32%, aunque resiste en los 13.000 puntos. Actualizado el 10 de marzo de 2025 a las 9:30 de la noche. El miedo al deterioro de la economía estadounidense está provocando fuertes pérdidas en las bolsas mundiales. Las últimas cifras que reflejan un freno en la creación de empleo y un deterioro de la confianza en el consumo, además del impacto de los aranceles, están llevando a ventas masivas de los inversores en el arranque de la semana. El propio Donald Trump ha alimentado los temores este fin de semana al no descartar una recesión y admitiendo que el país afronta un periodo de transición en su economía. Bajo este escenario, la sesión bursátil en Estados Unidos ha registrado fuertes pérdidas y particularmente en el sector tecnológico. El Nasdaq baja un 4% al cierre de los mercados, con caídas lideradas por las 7 magníficas. Tesla se deja el 15,4%, Apple el 4,8%, Alphabet, Google el 4,4%, Nvidia el 5%, Microsoft el 3,3% y Amazon el 2,4%. El SP500, el índice más representativo de la bolsa estadounidense, cae un 2,7%. En Europa, los principales índices habían iniciado la jornada con pérdidas que se han agravado tras la apertura de Estados Unidos. El IBEX ha dejado el 1,32% y está cerca de perder los 13.000 puntos. Es junto al DAX alemán, menos 1,69% de los peores índices de la zona, mientras el CAC francés y el MIB italiano retroceden el 0,9%. El sector bancario se coloca entre los más perjudicados de la jornada, con Santander perdiendo el 4,37% y BBVA el 3%. También marcan amplias caídas las siderúrgicas, Acerinox con un menos 4,12% y ArcelorMittal con un menos 4,76%, lastradas por la posibilidad de menor crecimiento económico. La primera por la producción expuesta a Estados Unidos y la segunda por los aranceles. Tan solo 6 valores han logrado cerrar en positivo la sesión en el selectivo español, gracias al sector energético Enagas, que sube el 3,78%, Redeia el 2,98% e Iberdrola el 1,18%. Por un lado, el hecho de que Trump alertara de cientos de tiempos complicados para la economía ha puesto en guardia a los mercados. Se han elevado el riesgo de recesión para este año en la primera economía del mundo al 40% desde el 30% anterior. También se han elevado sus probabilidades de recesión económica desde el 15% al 20% y desde Morgan Stanley han reducido sus estimaciones de crecimiento económico y han elevado las expectativas de inflación. Un combo que suele espantar al dinero. Y más allá de una posible ralentización de la primera economía del mundo, los inversores también están preocupados porque las declaraciones de Trump sugieren que el presidente no modificará su planteamiento arancelario, ni siquiera ante un escenario de una posible recesión. Hasta ahora cundía entre los expertos la idea de que la Casa Blanca intentaría evitar a toda costa romper la racha de Wall Street. Consideramos que los aranceles eran más una herramienta política para lograr concesiones en otros ámbitos que una medida que se fuera a cumplir. Hay quienes sugerían que Trump usaba el SP500 como un termómetro de validación de sus políticas. Pero una vez que la amenaza de los aranceles han hecho realidad, expertos de renombre están avisando del riesgo para la economía, anticipando más volatilidad. La excepcionalidad estadounidense, que brillaba desde hace 2 años y que el consenso había imaginado que se mantendría, se tambalea. El crecimiento de Estados Unidos debería ralentizarse con fuerza, al menos en el primer trimestre, lastrado por el hundimiento de la balanza comercial, provocado a su vez por el acusado incremento de las importaciones en previsión del aumento de los aranceles. La incertidumbre política está hundiendo la confianza de las empresas y los hogares y el mercado laboral vuelve a debilitarse. Se trata de un profundo cambio en el sentimiento inversor. Los mercados entraron en 2025 con la convicción de que una economía estadounidense bajo las políticas de Donald Trump traerían volatilidad, pero también impulsarían la euforia que había dominado las bolsas en los últimos 2 años. Apenas 2 meses después de asumir el cargo, esas esperanzas se han diluido y en este nuevo orden los valores tecnológicos aupados durante los 2 últimos años por la euforia que había desatado la inteligencia
inteligencia artificial son los principales perjudicados. La desaceleración de la economía estadounidense, los aranceles en ciernes y la incertidumbre regulatoria están impulsando a los inversores a diversificarse más allá de las costas estadounidenses en busca no solo de crecimiento, sino también de oportunidades de evaluación en mercados infravalorados. Mientras Wall Street revalúa sus perspectivas, los mercados internacionales despiertan un renovado interés. Los valores tecnológicos europeos y chinos, eclipsados durante mucho tiempo por el frenesí de la IA en Estados Unidos, se perfilan ahora como alternativas atractivas. Se espera que el S&P 500 baje un 5% hasta los 5.500 puntos ante los aranceles y la contracción del gasto público. El índice tocó sus máximos históricos el pasado 19 de febrero. Desde entonces pierde un 8%. En el caso de Nasdaq, las pérdidas son más pronunciadas, alcanzando sus máximos a finales de 2024 y desde ese nivel ha cedido el 13%. Por dar una idea adicional, el BIS, conocido como medidor del miedo de los inversores y que ha estado lleno de altibajos desde que Trump venciera en las elecciones el pasado mes de noviembre, sube el 19,2% al cierre de los mercados. Se trata de un índice que mide la volatilidad esperada del mercado en los próximos 30 días. Se usa como un indicador de riesgo. Cuando sube mucho, los inversores esperan mucha incertidumbre y caídas en las bolsas, como está sucediendo este lunes. Precisamente la caída de las bolsas está llevando el dinero a los refugios habituales y los rendimientos de la deuda pública bajan hasta 7 puntos en el caso de la deuda de Estados Unidos a 10 años, hasta el 4,233%. En Europa, los descensos rondan los 2 puntos básicos. Apenas tiene impacto, por el contrario, en la cotización del euro, que se mantiene en los $1,083.